Buenas noches, chicos. Vamos a compartir el día de hoy la segunda parte del video correspondiente a las pruebas bioquímicas. Quiero que el día de hoy nos centremos en lo que corresponde en la biometría hemática y en la química sanguínea, que son pruebas sumamente importantes para nosotros como nutriólogos. Acuérdense que ustedes se van a diferenciar de los dietistas que requieren tener la indicación de un médico para poder elaborar un plan de alimentación, en el hecho de que ustedes sí pueden diagnosticar a un paciente. Por eso es sumamente importante que ustedes tengan la capacidad de interpretar los estudios. Muchas veces ustedes piden o han visto estudios cuando se los han pedido a ustedes mismos o a familiares y tratan de comparar lo que son los parámetros con los resultados que ustedes obtuvieron. ¿Qué es importante? El saber hacer el diagnóstico, el saber entender qué significa un valor elevado, qué significa un valor bajo, para que ustedes también con base a ello pues puedan tomar determinaciones y que puedan ustedes también dar indicaciones nutricias, ¿sale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy lo que corresponde a las pruebas médicas de rutina. Uno de ellos es el denominado perfil de lípidos. Anteriormente, solo en una química sanguínea completa nos incluían las diferentes pruebas que tienen que ver con las grasas o con los lípidos. Actualmente, y derivado de las diferentes enfermedades que tienen que ver con la salud cardiovascular o con el denominado riesgo de síndrome metabólico, nosotros tenemos la posibilidad de pedir un perfil de lípidos muy particular. Este perfil que va a incluir lo que van a ser las medidas de colesterol total, donde para nosotros como adultos el valor máximo debe de ser de 200. Hay incluso algunos laboratorios que ya lo marcan un poquito abajo de esto, ¿sale? Entonces, un paciente que tiene colesterol total elevado, pues muy seguramente tiene que ver con una dieta muy alta en grasas, sobre todo de tipo saturado. Tenemos también por ahí dos tipos de lipoproteínas, unas que vamos a conocer nosotros como de alta densidad y otras de baja y muy baja densidad. La llamada lipoproteína de alta densidad o HDL, si ustedes se acuerdan, es el famoso colesterol bueno. Por eso vean que el óptimo es tenerlo en un valor mayor o igual por lo menos a lo que va a ser 60. Yo lo voy a obtener a través del consumo de ácidos grasos mono y poliinsaturados y de una dieta que obviamente los esté incluyendo. Por el contrario, las grasas de baja densidad como la LDL o la VLDL, pues nos están hablando de un consumo de grasas saturadas y lo idóneo es tenerlas por debajo de un valor de 100, ¿sale? Entonces, en el caso de lo que son los triglicéridos, acuérdense que por las características bioquímicas de este tipo de sustancia, no necesariamente me van a estar hablando de una dieta elevada en grasas, también se puede relacionar y sobre todo cuando yo encuentro un paciente que sus niveles de colesterol están bien o incluso están en un valor relativamente bajo, pero los triglicéridos están muy elevados, muchas veces tiene que ver con un consumo excesivo de carbohidratos, porque acuérdense que nosotros vamos a almacenar el exceso de energía que no utilizamos en forma de grasa y esto es particularmente en forma de triglicéridos. Por eso hay pacientitos que muchas veces les llegan con 300, 400 de triglicéridos y ustedes observan un colesterol normal. ¿Cuál sería la pregunta obligada para con ese paciente? ¿Qué tanto tomas de refresco? ¿Qué tanto estás consumiendo de pan, de azúcares o muchas veces también de cerveza o algunos tipos de alcohol? Entonces, vean que por eso es importante que yo pueda comparar y dependiendo ya también de lo que me diga el expediente clínico del paciente, hacer un diagnóstico. La lipoproteína es un tipo de grasa que tiene una unión con grupos de proteína, por eso vean que también el óptimo es tener un valor menor a 14. Cuando yo tengo cantidades muy altas implica que yo tengo tanta grasa circulante que ya incluso se está adhiriendo a lo que van a ser las proteínas y por ende pues no las dejan hacer su trabajo correcto, ¿sale? Entonces estos perfiles pídanlos cuando sus pacientes tengan obesidad, cuando ustedes sospechen de un problema cardiovascular o sobre todo en pacientes que ya dan positivo a más de 3 parámetros que nos pueden indicar un síndrome metabólico. Ahora, ¿qué también es importante que ustedes vean, muchachos? Ustedes también es importante que sepan indicar lo que va a ser una biometría hemática. La biometría hemática también recibe el nombre de hemograma y esta es un tipo de prueba donde nosotros podemos valorar las dos fórmulas que componen lo que va a ser nuestra sangre. Vamos a hablar de lo que va a ser la fórmula roja y la fórmula blanca. Entonces, vean, cuando yo hago una biometría hemática o la solicito a un paciente, estos son los diferentes parámetros que por
lo general me van a entregar como resultado. Vamos a tener lo que son los leucocitos, que ahorita vamos a platicar más adelante. Todos estos que ustedes ven hasta aquí abajo, hasta donde dice basófilos, pertenecen a lo que va a ser la denominada fórmula blanca y de manera general tienen que ver con inmunología. Un paciente que tiene valores bajos muchas veces a mí me está indicando que es un paciente inmunodeprimido, que no tiene buenas defensas, y yo como nutriólogo con antioxidantes y ciertas vitaminas, aumentando proteína, acuérdense que puedo mejorar la inmunología del paciente. Pero también un paciente que tiene valores elevados, el cuerpo me está haciendo notar que hay una infección en alguna parte, donde pues ya va a ser el trabajo, a lo mejor si ustedes lo piden, un examen general de orina que platicábamos en el video anterior, o también si el médico ya encuentra alguna situación en garganta, estómago, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es bien importante que ustedes interpreten esta parte. Ahora, desde lo que va a ser los eritrocitos y de ahí hacia abajo, con excepción de las plaquetas, vamos a encontrar la denominada fórmula roja, que esto tiene que ver también con la capacidad de mi sangre de transportar oxígeno y otras sustancias nutritivas. Entonces, ahorita vamos a platicar de los valores anormales. Y tenemos lo que son las plaquetas, que si ustedes lo recuerdan, pues tienen que ver con procesos de coagulación, pero que también diferentes situaciones clínicas y alimenticias pueden estar afectando cualquiera de estos valores, ¿sale? Entonces, de forma muy rápida, los eritrocitos o también llamados hematíes o también como los conocemos como glóbulos rojos, estas tienen que ver sobre todo con lo que va a ser el transporte de oxígeno a través de todo el cuerpo, pero también tienen la función muy importante de eliminar lo que va a ser el dióxido de carbono. Por eso en ciertos pacientes que tienen enfermedades pulmonares podemos encontrar alteraciones en lo que son los eritrocitos. ¿Qué puede ocasionar que mis glóbulos rojos estén elevados? Pues principalmente algunas enfermedades respiratorias, y esto no necesariamente tiene que ver, y ustedes lo saben, con el consumo de lo que va a ser el tabaco, también puede ver con la inhalación de diferentes sustancias, personas que por ejemplo tienen un trabajo donde están inhalando diferentes químicos, personas que trabajan en industrias textiles, personas que a lo mejor en comunidades marginadas cocinan todavía con estufas de leña o de petróleo, incluso pueden ser personas que tengan o desarrollen diferentes patologías respiratorias. Obviamente lo que es el tabaco, que es quizás uno de los principales causantes, también las enfermedades cardíacas pueden estar ocasionando que exista por ahí una alteración en los niveles de glóbulos rojos, ciertos problemas con lo que van a ser los riñones, sobre todo en pacientes que tienen ya una nefropatía muy severa derivada a lo mejor de un cáncer o que incluso requirieron de algún tipo de trasplante de riñón, pues estos pueden ser los causantes. Pero ojo, y vean aquí, consumo de esteroides, y acuérdense que esteroides no nada más tiene que ver con el consumo por parte de los deportistas. Acuérdense que los grupos esteroideos incluyen diferentes hormonas. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, a una paciente que está en una terapia de reemplazo hormonal porque está en el climaterio o la menopausia, o una chica que tiene irregularidades hormonales, quistes, miomatosis, y que a lo mejor el médico determina la necesidad de indicar esteroides? Esto puede llevar a una alteración en glóbulos rojos y no necesariamente me está hablando de una patología. Por eso yo tengo que checar siempre todo el expediente clínico de los pacientes. Ahora, vean que también un motivo puede ser la deshidratación. Por eso mi insistencia en que siempre piensen también en líquidos, no únicamente en lo que corresponde a alimentos. La intoxicación por monóxido de carbono que se llega a dar en algunas personas, sobre todo cuando estuvieron en un incendio, en una fábrica, alguna situación que actualmente y ahorita en esta temporada se da muy comúnmente por los famosos boilers que no están bien arreglados y demás, podrían ser también causantes por ahí de una alteración en glóbulos rojos. Ahora, por el contrario, y aquí es una situación que como nutriólogos nos tiene que preocupar, una baja cantidad de glóbulos rojos está asociada quizás, y es una de las más comunes, con la famosa anemia. Cuando yo encuentro un conteo bajo de glóbulos rojos o de las células rojas, en este caso de eritrocitos, pues yo puedo hacer un diagnóstico de anemia y entonces yo tengo que hacer las adecuaciones a nivel de lo que va a ser la dieta. Otros pacientitos también pueden tener este tipo de conteo bajo derivado de ciertos problemas con la médula ósea, ya que como ustedes bien recordarán, pues es uno de los lugares donde obviamente producimos prácticamente todas las células sanguíneas, y entonces pacientitos que tienen por ahí algunos tipos de cáncer, que tuvieron algún tipo de situación que implicó el trasplante de médula ósea o una lesión en la médula ósea, podrían tener una alteración. Una pérdida excesiva de sangre, algún tipo de hemorragia, pero también mujeres que por ejemplo tienen miomas o sangrados menstruales muy fuertes pueden llevar a que mis eritrocitos estén bajos. Si yo tengo un paciente con una úlcera estomacal, una úlcera intestinal, pacientes que tienen
CUSI, que acuérdense que es una colitis ulcerativa, que es una enfermedad de tipo autoinmune que lleva a que mi intestino de manera periódica se esté ulcerando, me puede estar ocasionando que yo tenga un conteo bajo por la pérdida de sangre, aunque a lo mejor los pacientes no lo detecten directamente en lo que va a ser la sangre. Pero también tiene que ver a lo mejor no solo con lo que va a ser hierro. Acuérdense que ustedes tienen que tener muy claro que existen 3 tipos de anemia. La anemia ferropénica por deficiencia de hierro, pero tengo también la megaloblástica y la perniciosa, que tienen que ver con B12 y con ácido fólico. Entonces, cuando yo tengo un pacientito con un bajo consumo de vitamina B12 o alguna patología que exija un mayor consumo, pues esto también lo puede llevar a desarrollar este tipo de anemia, ¿sale? Ahora, lo que corresponde a la hemoglobina, acuérdense que esta es una célula encargada de transportar también parte de lo que va a ser el oxígeno, pues también está asociada, cuando estoy hablando de niveles bajos, con lo que va a ser diferentes tipos de anemia, nuevamente con el sangrado, ciertas enfermedades que llevan a la destrucción o autodestrucción de glóbulos rojos, como algunas enfermedades autoinmunes, la leucemia, pero también la desnutrición, ciertas deficiencias nutricionales, no solo con hierro, folato y B12, como habíamos dicho, sino incluso con la vitamina B6 e incluso también la sobrehidratación. Acuérdense que ahorita hay ciertos grupos, sobre todo entre deportistas, que tienen esta mala moda, ¿no?, de tomar demasiada agua. Sabemos que el agua nos ayuda a controlar el apetito, pero también es una forma en lo que ahora ya algunas personas también han catalogado un trastorno de la alimentación. ¿Por qué? Porque muchas personas beben más agua de lo que comen y esto también puede estar obviamente afectando a nivel de lo que va a ser mi bioquímica. ¿Qué ocurre cuando yo encuentro hemoglobina elevada? Esto tiene que ver muchas veces con cardiopatías congénitas, puede tener que ver con lo contrario, que es una deshidratación, pero también con hipoxia, que acuérdense que es una falta de oxígeno en la sangre, personas que no están oxigenando bien por alguna patología pulmonar o también alguna situación externa, ¿no? Y también en algunos casos, pues tiene que ver con la denominada fibrosis pulmonar. Ahora, ¿qué pasa con el hematocrito? El hematocrito normalmente nos está hablando del porcentaje del volumen total de sangre que va a incluir glóbulos rojos o células rojas. Vean incluso esta imagen que yo les pongo aquí, cuando se hace un análisis de sangre, yo puedo tener un hematocrito donde prácticamente la fórmula roja tiene que estar en balance con la fórmula blanca. Pero ¿qué ocurre en personas que llegan a tener una alteración? Por ejemplo, en las personas que tienen la llamada policitemia, que es un conteo alto de hematocrito, tienen más sangre o más glóbulos rojos en lo que va a ser su sangre y por eso pueden desarrollar ciertas situaciones clínicas. Hay personas que, por ejemplo, al tener este tipo de alteración, se realizan un estudio de sangre y lejos de marearse o sentirse mal como una persona que tiene anemia, pues ellos sienten incluso hasta cierta mejoría. En algunas comunidades era común atender este tipo de problemas causándoles un pequeño sangrado. Los propios médicos o incluso personas que se dedicaban a áreas no precisamente médicas en las comunidades, les hacían una pequeña cortada y les decían, deja que sangres un poquito y con eso se te van a disminuir ciertas situaciones clínicas o síntomas que te están ocasionando dolor de cabeza y diferentes situaciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo esta policitemia o también llamada eritrocitosis? Pues que muchas veces es porque yo tengo alguna alteración en mi médula ósea que me hace producir demasiadas células rojas, ¿estamos? Y esto obviamente hace que las personas pues puedan tener intolerancia al calor, tienen todo el tiempo mucha sudoración, de manera regular pierden peso sin tener una causa aparente, pero también se sienten con fatiga o debilidad, ¿no? Entonces también esto podría hacer que el paciente trate de compensar el exceso de células rojas y esto hace que aparezcan vestigios de sangre en las heces fecales, que son pacientes que fácilmente les salen moretones y que ni siquiera supieron por qué les salieron, que de manera constante tienen como mucha comezón a nivel de la piel, pueden tener también dolores o molestias articulares, o en ocasiones dolor en el pecho sin que exista ningún tipo de alteración y por ende al tener tantas células rojas, pues son pacientes que fácilmente son propensos a tener una enfermedad cardíaca porque pueden formar muchos coágulos y esto también, si además se combina con estrés, con muchos corajes, con el tabaco, con el alcohol, etcétera, pues los puede llevar a un derrame cerebral. Entonces, vean que el hematocrito también es importante que nosotros como nutriólogos pues estemos verificando cómo se encuentra mi pacientito, ¿sale? Ahora, en el caso de lo que son las plaquetas, sabemos que también las podemos llamar trombocitos. ¿Por qué? Porque son las encargadas de formar trombos, de cerrar las heridas que nosotros podemos tener a nivel de lo que son los vasos sanguíneos principalmente, pero también en todo lo que va a ser el cuerpo.
Estas pueden tener diferentes alteraciones y sobre todo me interesa que ustedes ubiquen cuando nosotros podemos encontrar plaquetas bajas. Un conteo bajo de plaquetas puede tener que ver también con una alteración en la médula ósea, pacientes que tienen leucemia, por ejemplo, o diferentes trastornos, pero también algunas enfermedades o infecciones virales. Ahorita, por ejemplo, en la temporada que viene de lluvias, acuérdense que por eso nos hacen ciertos consejos incluso en medios de comunicación, porque las enfermedades transmitidas actualmente ahora por los mosquitos como el dengue, el chikungunya o el famoso virus ahora de Zika, también puede llevar a que baje mi conteo plaquetario y por eso fácilmente yo puedo sufrir de hemorragias. También pacientitos que tienen una dieta deficiente o algún tipo de deficiencia de B12 pueden tener un bajo conteo plaquetario, pero otro problema bastante común que van a encontrar ustedes entre sus pacientes es que las plaquetas pueden caer muchísimo en pacientes que tienen problemas a nivel del hígado, diferentes tipos de cirrosis como la cirrosis hepática, puede ser también algunos tipos de hepatitis, pacientes que ya tienen cáncer o incluso ya actualmente se han dado algunos casos de pacientes con el famoso hígado graso o esteatosis hepática, que acuérdense que está asociado con la obesidad y la mala dieta. Entonces, vean que aquí es muy importante que nosotros tratemos de contemplar porque al momento que no está trabajando bien el hígadito, deja de llevar a cabo alguna de sus más de 500 funciones y entre ellas también tiene que ver muchas veces con cuestiones plaquetarias. Por el contrario, las plaquetas altas realmente es muy poco común, pero en algunos casos que ustedes lo pueden encontrar es en algo que se llama anemia hemolítica, donde se rompe las células sanguíneas, o en enfermedades del vaso, o en lo que es la tuberculosis, que acuérdense que es una enfermedad de tipo respiratorio, ¿sale? Ahora, voy a platicarles brevemente en torno a lo que van a ser las pruebas de función inmunológica o también llamado inmunocompetencia, porque sobre todo en hospitales acuérdense que la desnutrición, cuando es de tipo energético proteica o mixta, pues puede afectar la formación de células de defensa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos pacientes? Que yo para poder valorar cómo están las defensas de alguien, cuento con dos pruebas. Uno que es la cuenta total de linfocitos, pero también hay una muy particular que es la cuenta de linfocitos T. Cuando ustedes, por ejemplo, incluso quieren hacer un diagnóstico de un paciente para saber si tiene SIDA, que acuérdense que no es lo mismo ser portador de VIH que tener SIDA, una forma en que los médicos dan el diagnóstico es a partir del conteo precisamente de los linfocitos T, que es la única célula que el virus del VIH tiene capacidad de atacar, ¿sale? Entonces, cuando yo tengo niveles altos en lo que van a ser mis células T o los linfocitos, pues esto muchas veces tiene que ver con algunos tipos de cáncer, algunos mielomas, puede tener que ver con infecciones sobre todo de tipo hepáticas, pero también si me voy al otro extremo y estas están bajas, yo puedo diagnosticar al paciente con inmunodepresión, es decir, tiene bajas sus defensas y esto muchas veces tiene que ver con infecciones virales que están agudizadas y que están haciendo que el cuerpo necesite demasiadas defensas y el cuerpo no alcanza a producir las células suficientes. Otro proceso importante es el propio envejecimiento. Por eso ven que siempre las campañas de vacunación están insistiendo en que los abuelitos deben de vacunarse, ya que son personas susceptibles por el propio proceso natural del cuerpo. Algunos tipos de cáncer, enfermedades del sistema inmune como lo que va a ser el VIH, puede ser también pacientes con lupus, pacientes que a lo mejor tienen púrpura, también en algunas ocasiones podemos encontrar estas patologías, pero también lo puedo encontrar en pacientes que reciben radioterapia, quimioterapia o también aquellos que requieren el uso de esteroides y comentábamos, no precisamente para formar masa muscular, sino grupos esteroideos para atender enfermedades crónicas, incluyendo lo que es el cáncer, problemas de artritis, problemas de fibrosis, etcétera, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy hablando de lo que van a ser los glóbulos blancos? Los glóbulos blancos o llamados también leucocitos, acuérdense que estos nos ayudan a combatir las infecciones y nosotros vamos a poderlos catalogar en diferentes grupos que van a incluir a esos linfocitos T que platicábamos, pero también a los basófilos, a los eosinófilos, a los monocitos y a los neutrófilos. Todos estos en su conjunto van a estar formando lo que va a ser la denominada fórmula blanca. ¿Cuáles son los significados de las alteraciones en los resultados en una prueba sanguínea? Bueno, pues principalmente, para empezar, si ustedes leen en un estudio que el paciente se le diagnostica con leucopenia, quiere decir que el paciente tiene una cantidad bajita de glóbulos blancos y esto también es una forma de hablar de inmunodepresión o inmunosupresión, ¿sale? Entonces, ¿a qué se puede deber que un paciente normalmente tenga por ahí alguna alteración con los glóbulos blancos? Pues tiene que ver nuevamente a
lo mejor con un problemita en médula ósea, puede ver a lo mejor con ciertos fármacos, también con los diferentes trastornos autoinmunitarios, enfermedades del hígado o del vaso, tratamientos de radiación, enfermedades virales, cáncer específicamente de la médula ósea, pero también ciertas infecciones bacterianas muy graves que muchas veces los pacientes adquieren a nivel de lo que va a ser los propios hospitales, porque obviamente no nos los están nutriendo de manera correcta, ¿sale? Entonces, todos esos son causas de niveles bajos de glóbulos blancos. ¿Qué ocurre cuando yo encuentro un paciente que tiene un conteo alto? Aquí también no crean que entonces van a decir, entonces tiene muy buenas defensas y esto es bueno. No necesariamente. El parámetro de glóbulos blancos tiene que caer dentro de un rango que nos marque el laboratorio. Si un paciente tiene un nivel elevado, también muchas veces esto nos puede estar hablando de un tipo de anemia aplásica. Estamos formando muchas células y eso tampoco no está bien. Otros tipos de fármacos y medicinas, vean de nuevo el consumo del cigarro, muchachos. Por eso acuérdense que como nutriólogos y trabajadores del área de salud tienen que cuidar su salud de manera general. No tener vaso debido a una extracción del mismo o también de llamada esplenectomía, ciertas infecciones bacterianas, una enfermedad inflamatoria como la artritis, ciertas alergias y voy de nuevo, la obesidad, la leucemia, el estrés físico mental muy intenso, pero también algunos tipos de daños tisulares como lo que son quemaduras en un porcentaje importante del cuerpo, ¿sale? Ahora, todas estas son las pruebas que se incluyen en lo que va a ser la famosa biometría hemática. ¿Qué pasa con lo que va a ser la química sanguínea? Que es otro estudio diferente. Dentro de lo que es la química sanguínea, ahora nosotros podemos también pedir químicas de diferentes cantidades. Hay químicas de 3 elementos, de 6, de 7, de 14, de 20, de 24, 32, etcétera, ¿no? Entonces, vean que estas pruebas, pues obviamente nos permiten analizar ya todo lo que va a ser el funcionamiento del cuerpo, pero dentro de lo que es la química sanguínea hay una serie de pruebas que actualmente ya se pueden pedir como un perfil independiente, así como el perfil de lípidos, ustedes lo pueden pedir al paciente, pueden pedir también pruebas para hacer un diagnóstico de la diabetes. Acuérdense que yo tengo que ver si mi paciente tiene poliuria, orina mucho, tiene polidipsia, tiene mucha sed, tiene polifagia, tiene mucha hambre, pero el paciente todo el tiempo está así y está ganando peso o por el contrario lo está perdiendo, hay antecedentes heredofamiliares, hay obesidad, hay una dieta muy alta en carbohidratos o en grasas, pues yo tengo que hacer un diagnóstico y descartar que no haya una presencia de diabetes. Si ustedes han visto por ahí en las noticias, muy tristemente cada vez es más común que haya pacientes incluso pediátricos de meses de edad que ya son diabéticos tipo 2. Entonces, esta es una situación que nos hace a nosotros como nutriólogos, pues realmente tenernos que preocupar, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las pruebas para el diagnóstico de la diabetes mellitus, contamos con la famosa glucosa sanguínea en ayunas, que acuérdense que aquí es un parámetro importante. Los valores normales están entre 70 y 110. Pero ya ahora también la nueva medicina nos habla de algo que se le llama prediabetes. Anteriormente, si un paciente iba y sacaba 115 de glucosa, el médico le decía, ya, eres diabético, hasta la idea y empiezas a tomar medicamento. Actualmente no podemos hacer eso y ustedes como nutriólogos no se atrevan a dar un mal diagnóstico y a preocupar ya a los pacientes, muchachos. Si mi paciente tiene todavía un valor hasta máximo 126, es un paciente en quien si yo corrijo los hábitos de alimentación, le recomiendo la actividad física y corrige estos factores, el paciente puede que nunca sea diabético. Por eso yo le doy un diagnóstico de prediabetes. Si ya en más de 2 ocasiones el paciente tiene valores mayores a 126 en ayunas, entonces sí tenemos que hacer ya un diagnóstico de diabetes. ¿Estamos? Ahora, existe una prueba que se llama glucosa sanguínea al azar. Acuérdense que esta en ayunas tiene que tener entre 8 y máximo 10 horas para que sí sea efectiva. Si el paciente tiene menos de 8 horas, pues puede que nos salga alto, pero es porque todavía está en un proceso de digestión y de metabolismo. Si por el contrario ya pasaron más de 12 horas, pues a lo mejor le va a salir un valor adecuado, pero puede ser un falso resultado, porque el paciente ya tiene demasiado tiempo sin consumir alimento. Con la famosa glucosa sanguínea al azar, esto implica que yo tome una medida sin importar que el paciente ya haya consumido algún alimento. En un paciente que no tiene diabetes, no podemos rebasar los 200 miligramos por cada 100 mililitros, aunque ya hayamos consumido algún alimento. ¿Estamos de acuerdo? La curva de tolerancia a la glucosa, para quienes la conocen, se la han realizado o se la han realizado a algún familiar,
Es un estudio que es sumamente preciso, pero que es sumamente molesto para los pacientes. Implica tomarles sangre en ayunas, darles a beber una solución sumamente dulce, espantosa, volverles a tomar la glucosa, esperar que pase un rato y volverles a tomar la glucosa, esperar que pase más tiempo, y es estar molestando al paciente, muchachos. Esta es una prueba que, salvo que de veras sea estrictamente necesario, por ejemplo, en mujeres que tienen diabetes gestacional, pues entonces sí hay que pedirla para poder nosotros ver cómo se comporta la glucosa en ayunas, cuando ya comiste, cuando ya tiene un rato que comiste, etcétera. Pero si no, es importante que ustedes traten de también ser conscientes y no lastimar a sus pacientes. Y también actualmente tenemos otra prueba bien importante, que es la hemoglobina glucosilada. Esta es una prueba que a nosotros, sin lugar a dudas, nos permite diferenciar entre lo que es un paciente con diabetes y un paciente que tiene resistencia a la insulina. Cuando yo tengo una alteración en hemoglobina glucosilada, yo puedo darme cuenta que el problema con mi paciente es una insulinoresistencia, y entonces ahí también la actividad física y ciertas adecuaciones en lo que va a ser el plan de alimentación, pues me van a ayudar a poderlo mantener dentro de un buen rango, ¿sale? Ahora, dentro de esta química sanguínea no nada más tenemos esta glucosa, que vean aquí está el parámetro que hace rato les manejaba de normalidad, sino también puede estar el colesterol, están los triglicéridos, pero también puedo encontrar otros valores bien importantes. Uno de ellos es la urea, que tiene que ver por ahí con lo que va a ser mi dieta a nivel de proteínas, pero también con el trabajo de lo que va a ser mis vías urinarias, específicamente de mi riñón. Lo mismo que la creatinina, que acuérdense que tiene que ver con el metabolismo precisamente de lo que van a ser proteínas. ¿Qué pasa si yo encuentro un paciente que tiene un conteo bajo, ya sea de urea o de creatinina? Quiere decir que ese riñoncito no está trabajando bien, que no estamos filtrando lo suficiente, y me puede hablar de una insuficiencia renal o de algún problema con lo que va a ser precisamente vías urinarias. Si por el contrario encuentro valores muy elevados, la tasa de filtración está muy alta. A lo mejor es un paciente que bebe demasiado líquido o que tiene algún problema también, por ejemplo, de incontinencia, algún problema que esté tomando, un paciente que esté tomando diuréticos o de diferentes situaciones clínicas que estén llevando a que se esté eliminando demasiada orina y que por ende también muchas veces estos valores pues se van a ver alterados, ¿sale? La albúmina es una de las proteínas que, si se acuerdan, nos hablaba de lo que van a ser las reservas de proteínas somáticas, pero también nos habla de situaciones crónicas. En el caso de lo que es la fosfatasa alcalina y la bilirrubina total, son pruebas que nos hablan del trabajo hepático. Cuando yo tengo un pacientito que tiene alteración en su bilirrubina o bien en su fosfatasa, yo puedo encontrar por ahí problemas de hígado graso o de un hígado que no está trabajando bien. Es común encontrar valores alterados en pacientitos que son alcohólicos, que tienen dietas muy altas en grasa o en irritantes, pero también pacientes que muchas veces no hacen actividad física. Acuérdense que nuestro higadito necesita mucho ejercicio, muchachos, y entonces aquí yo puedo hacer una adecuación. Si tengo un paciente que también hace muchos corajes o un paciente que tiene problemas de lodo biliar o de cálculos biliares, pues muchas veces estos valores también pueden estar alterados, pero yo con la dieta los puedo apoyar. En lo que va a ser la química, vean que también se pueden incluir por ahí diferentes pruebas que tienen que ver con electrolitos y algunos minerales. Si yo como nutriólogo estoy encontrando un paciente con hiponatremia o sodio bajo, pues lo puedo aumentar a través de la dieta, pero si también por el otro lado encuentro un valor elevado, pues tengo que hacer una adecuación para que el paciente reduzca, porque ustedes saben que una elevación de sodio puede afectar al ritmo cardíaco, puede afectar al riñón, pero puede ocasionar diferentes alteraciones también bastante severas. Lo mismo ocurre con los principales electrolitos, que acuérdense que estos también son muy importantes. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando con un pacientito hospitalizado? Necesito encontrar un parámetro y un equilibrio en todo lo que van a ser sus diferentes pruebas, sobre todo a nivel de lo que va a ser la denominada química sanguínea. Entonces, les voy a pedir por favor que traten de tomar notas de los valores. Vamos a realizar algunos casos clínicos. Me interesa que por eso conozcan ustedes lo que tiene que ver con los diferentes parámetros de normalidad. Para poder hacer corto este video, voy a tratar ahorita ya de dejar hasta aquí lo que va a ser la explicación. Sin embargo, en lo que va a ser la presentación que les comparto a través del Drive, se incluye, como ustedes pueden ver aquí, todo lo que son las interpretaciones de las diferentes alteraciones con cada una de lo que van a ser estas diferentes pruebas. ¿Estamos? Entonces, es importante, muchachos, que ustedes tomen en cuenta
clínica, en qué situación clínica tengo que pedir los estudios, qué significan los resultados, pero más importante, qué hago ahora con mi paciente, qué modificaciones tengo que hacer yo como nutriólogo para poder ayudar a mi paciente a corregir estas alteraciones. Espero que no hayan quedado demasiadas dudas, traté de hacerlo muy ágil, de todas maneras los vamos a platicar en clase, tomen notas y descarguen por favor la presentación. Que estén muy bien, hasta luego.